Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a tener primero un tiempo de oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos permites compartir las alabanzas y adoración a tu nombre, y también porque ahora me das la oportunidad de exponer tu palabra. Te pido sabiduría, Señor, para hablar a mis hermanos y que todo sea para gloria de tu nombre, Señor, y para poder nosotros aplicar lo que tu palabra dice a nuestra vida, porque esa es tu voluntad, que nosotros cumplamos con tu palabra. En el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Hermanos, y para ponernos en contexto, solo recordar que estamos en la parte final de los libros históricos, ¿ok? Luego del exilio, de los 70 años que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, entonces nosotros vemos el libro de Esdras y Nehemías que guardan historia. Y en este contexto de estos libros es que profetizan Ageo, Zacarías y Malaquías. También más o menos en esta época de Esdras y Nehemías ocurre una historia súper interesante que vimos cuando la predicó nuestro hermano Gabriel del libro de Esther. Entonces ya estamos en la recta final, ya estamos en las últimas profecías. No vemos profecía, vemos historia hoy, pero estos tres profetas que hablan en este tiempo son los últimos que hablan cuando entonces vienen los 400 años de silencio hasta la venida del Señor Jesucristo. Y como les había comentado, entonces, primeramente vamos a ver estos textos del 8 al 10 y la predicación lleva por nombre confrontación, confesión y promesa. Y hermanos, yo les invito a que nosotros nos veamos en esta situación que tiene el pueblo de Israel que vamos a ver hoy. Que nosotros seamos confrontados por la palabra, confesemos nuestros pecados y también prometamos al Señor vivir una vida justa conforme a su palabra. Un principio que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, versículo 18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, el Señor es inconmovible. Él está dispuesto a responder a nuestro clamor. Él está dispuesto a darnos salvación. Él está dispuesto a darnos misericordia. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que acercarnos. El Señor no dice: hola, yo estoy aquí, ¿quieres ponerte a cuenta conmigo? No, Él dice: venid y ponte a cuenta conmigo, porque los que hemos hecho transgresión hemos sido nosotros, por la concupiscencia que hay en nosotros. Y vamos entonces a ver el capítulo 8, como les comenté, vamos a hacer lecturas completas y va a ver que va a ser bien rapidito. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, es decir, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana,
Zacarías y Mesulam. Es decir, aquí vemos nosotros a Esdras que tenía a toda una comisión con él que estaban leyendo la ley. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el alba hasta el mediodía estuvieron. Nosotros apenas vamos a estar aquí un poco tiempo, así que estamos en contexto. Y aquí vemos también, hermanos, podemos salvar rápidamente que no un solo hombre es recomendado que comande una grey de Dios. Un ejemplo tenemos en nuestra iglesia que hay pastor, anciano, diáconos, que en consenso, en temor de Dios y oración toman las decisiones para guiar a esta congregación. Dice los versículos 5 al 9, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley. Aquí están los maestros que ayudaban al pastor, digamos, ahí en ese momento, para que el pueblo pudiese entender la ley de Dios. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias, y de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Aquí nosotros vemos que ellos están haciendo todo el estudio de la ley, pero están en esta época de la fiesta de los tabernáculos. Y ellos ahora, en el texto que vamos a seguir leyendo, traen algo a colación que habían dejado de practicar. Y fíjense que lo interesante que es estudiar la palabra de manera sistemática, de manera entendida, calmada, viendo texto, contrastándolo con lo que la palabra dice, porque ellos lograron entender lo que decía la ley de Dios. Muchas veces ellos no tenían un recurso como este, no tenían una Biblia. Los libros los tenían los escribas, estaban en el templo, en las sinagogas. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de ver la palabra de Dios. ¿Cuánto más tenemos nosotros que tenemos también el Espíritu de Dios con nosotros? El poder entender, el poder poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Dice en los versículos del 15 al 18, y que hiciesen saber y pasar pregón, es decir, dar voces por todo lugar, por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios y en los patios de las casas de Dios, en
la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Es decir, ellos no habían hecho esta práctica. Y entre tantas cosas que leyeron, se destaca esto, pero toda la palabra los confrontaba a ellos. Y es el primer punto que estamos viendo entonces hoy, la confrontación. Al estudiar la palabra, hermanos, al estudiar la ley de Dios, ellos fueron alertados de su situación actual. ¿Y saben cuál es nuestra situación si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios? Vamos a tener una vida similar a la de ellos, vidas miserables y vidas destruidas. Y si tú hoy todavía no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que estás viviendo como el pueblo de Dios vivía antes de poner en práctica y estudiar la ley de Dios. Nehemías vino a restaurar los muros, pero Esdras fue el instrumento de Dios para restaurar los corazones del pueblo. Nehemías era gobernador, era el político, por así decirlo. Era el que tenía que rendirle cuentas de esa provincia al rey, a la estructura gubernamental. Pero Esdras era el responsable de mantener viva la llama de la palabra de Dios, de la ley de Dios en los corazones del pueblo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo que hemos estudiado en otras oportunidades. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene ese poder, hermanos. Las vidas son transformadas no porque el pastor hable de una manera, porque la clase se dé de otra manera, o porque la estructura de la congregación, la organización de la iglesia está hecha para que sea efectiva. El éxito lo alcanzamos es porque lo que está en el centro de todo es la palabra de Dios, porque nosotros estudiamos y ponemos en práctica lo que dice la Santa Escritura. Segunda de Timoteo, hermanos, 3, 16 y 17 es un texto hermosísimo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura. ¿Cuánto? Toda. No podemos decir, no, la ley ya, es que como ya nosotros estamos en la gracia, esa es una excusa barata, de poca calidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, es decir, dar conocimiento. Para redarguir, que es cambiar la manera de pensar. Para corregir, cambio de dirección. Iba por aquí, no, ya, voy por otro lado. Voy por lo que la palabra de Dios dice. Para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el poder que tiene la Escritura. Ese es el poder que tiene su palabra. No va a ser por mérito propio. No va a ser porque yo soy bueno, porque fui a tal universidad. La palabra de Dios es la que transforma los corazones. Lo vemos en la persona que ha tenido poca educación académica, lo vemos en un doctor, en un PhD. Todos son transformados por la palabra de Dios. Y podemos ver a un campesino que lo único que tiene es la palabra de Dios y es una persona más sabia
que un doctor que tiene posgrados, doctorados y postdoctorados, porque el que da la luz al camino es la palabra del Señor. Seguimos, hermanos, ¿vieron? Se pasó el capítulo 8 así como rapidito. Dijeron amén por allá. Vamos al capítulo 9, hermanos, de Nehemías. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Hermano, a lo mucho estamos 45 minutos aquí sentados, y cuando ya va por media hora, Dios, ¿cuánto va? ¿Cuánto es que lleva? Lleva media hora. Aquí dice que estaban, ¿qué? De pie, la cuarta parte del día. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Hermanos, aquí vamos a ver cómo ellos, puestos de pie, hacen esta proclama. ¿Y qué hacen? Hacen un recuento de todo lo que vivieron. Eso no lo están leyendo, eso lo vivieron porque la palabra antes se llevaba del padre hacia los hijos, y tienes que decirla al acostarte, al levantarte, y cuando vayas por el camino y al sentarte. Y por eso es que ellos tienen la capacidad de recitar, pero de nada sirve recitar la palabra si no la ponemos en práctica. Entonces dice, y le pusiste por nombre a Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos.
Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y de muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos les oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, esto es en el tiempo de los jueces, ¿ok?, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos les oías según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien.
y se multiplicaba su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nosotros, nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos, hermanos, reconocieron su pecado en ese momento y confesaron su pecado. Ellos vieron cuántas veces de manera reiterativa el Señor mostraba misericordia y ellos seguían, como dice la palabra, de dura cerviz, necios en no caminar conforme a los estatutos del Señor. Nosotros podemos avanzar en el crecimiento de nuestra vida espiritual solo cuando confesamos nuestros pecados al Padre. Es de la única manera que podamos avanzar. Si no, no crecemos. Es un error pensar que el Padre no nos perdonará. Lo vimos en su palabra. ¿Cuántas veces tuvo misericordia? 12 jueces hubo en Israel. Y eso era un ciclo, lo llaman el ciclo de los jueces. Ellos estaban tranquilos, se olvidaban del Señor, vivían una vida de pecado, eran sometidos. Cuando eran sometidos, entonces clamaban a Dios, estando en zozobra, ¿verdad? El Señor enviaba a un juez que los liberaba, vivían en sosiego, es decir, estaban tranquilos, y volvía de nuevo el ciclo a suceder reiterativamente. Permanecer en el error nos enfriará y podríamos hasta desertar de los caminos, del caminar con Dios. A veces pensamos, no, el Señor no me perdona y me da pena ir a la iglesia porque pensamos que Dios está aquí. Pero no, Dios está en todo lugar y está en nosotros si es que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Entonces decimos, no voy a la iglesia porque me da pena, porque estoy en pecado, porque cometí un error. Entonces me dejo de congregar, dejo de poner en práctica disciplinas espirituales que lo que van a hacer es enfriarme más y simplemente voy a divagar en el mundo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo va a hacer todo nuevo, todo, si nosotros confesamos. Él es fiel y justo. Amén. Proverbios 28:13, hermanos, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con confesar nuestros pecados solamente, debemos apartarnos de ellos. Confesar, arrepentirse. Arrepentirse significa cambio de dirección. Yo voy por aquí y no era por ahí, freno, perdóname Señor, y me aparto, cambio de dirección, voy por la vía que el Señor me muestra. Y hemos terminado el capítulo 9. Ahora vamos al capítulo 10, que no lo vamos a leer, sino que vamos a tratar estos puntos. Vimos entonces primero la confrontación, cómo la palabra de Dios nos muestra cuál es nuestra precaria situación cuando estamos apartados del Señor. Vemos entonces el reconocimiento de nuestra situación y la confesión, ¿ok? Y ahora vemos entonces la promesa que hace el pueblo. El pueblo acordó 6 puntos en esta promesa pactada con Dios y lo veremos en el capítulo 10. El primer punto que decidieron fue no casarse con extranjeros, es decir, no judíos. Esto lo vemos en el versículo 30. El versículo 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los hijos,
nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Si usted quiere ver o subrayar, esta sería la primera promesa que hace el pueblo en ese momento. No casarse con extranjeros. La segunda y tercera promesa que vemos que hacen es respetar el día de reposo y dejar descansar la tierra cada 7 años. En el versículo 31 vemos que dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Se acuerdan cuando el pastor estaba predicando el libro de Daniel? Que vimos que ellos estuvieron 70 años fuera de la tierra, era porque también la tierra tenía que descansar. Ese año nunca lo respetaron, nunca. La ley de Dios dice que el séptimo año era un año de descanso, que había que dejar que la tierra sanara, que la tierra se restaurara. Y nada, vamos, sembremos. No hagamos caso a eso, necesitamos plata. Y bueno, pues aquí vemos entonces que ellos pactan también respetar esta ley, que era dejar descansar la tierra cada 7 años, respetar el día de reposo. Cuarta promesa, pagar una contribución a la casa de Dios. Dice en los versículos 32 y 33, nos impusimos además por ley, es decir, lo hicieron ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Esto no tiene que ver con el diezmo, que era otro tema. ¿Ok? Entonces vemos ya 4 promesas que hace el pueblo. Veremos la quinta, que es ofrenda de leña para los holocaustos. Esto lo vemos en el versículo 34, que dice, echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y por último, la sexta promesa fue traer las primicias a la casa de Jehová. Y esto lo vemos en el capítulo 10, los versículos del 35 al 38. Que dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras casas, de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Entonces aquí vemos las promesas que hizo el pueblo. En conclusión, hermanos, la palabra de Dios
nos puede dar un bofetón o nos puede dar una caricia, depende de la situación en la que estemos. Si la estamos cumpliendo, nos recompensa. Si no la estamos cumpliendo, nos pone en nuestro lugar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y hacer el cambio que debemos hacer, que vendría a ser esta parte de promesas. Y el hermano Gabriel en la prédica de fin de año decía que pues acostumbramos en esta época de inicio de año a hacer promesas. ¿Y qué es lo que prometemos? Rebajar. Yo también prometí eso y voy a trabajar en eso, pero no es la prioridad que nosotros debemos tener. La prioridad es cumplir la palabra de Dios, cumplir su voluntad, estudiar la palabra, ponerla en práctica, no dejar de congregarme, predicar la palabra de Dios. Esas son las promesas que nosotros debemos hacer de primera instancia al Señor. Lo de rebajar también, pero debemos trabajar en nuestra vida espiritual y vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Para finalizar, hermanos, quiero regalarles este texto de Isaías que me encanta, es uno de mis versículos favoritos. Y quisiera darles un testimonio muy rápido. Este versículo marcó mi vida cuando yo lo escuché de un pastor que fue el primer pastor que tuvo la iglesia donde yo crecí. La iglesia donde yo crecí fue fundada en el año 1950, y si ya este señor era pastor en 1950, imagínense ustedes más o menos cómo estaba en los 90. El hombre cuando se monta a predicar, hermanos, iba encorvado, iba así todo, que yo decía, Dios, yo me voy a dormir aquí, esto va a ser una eternidad. Y él se levanta, se pone erguido, y ahí me impactó su presencia. Y la voz era una voz grave, fuerte, profunda. Él no leyó el texto, él lo decía y era reiterativo. Y él decía, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? Nosotros de pronto nos podemos ofender si nos dicen de esa manera. Pero el impío es aquel que se opone a las cosas de Dios. Listo. Tiene aversión, opuesto a la ley, a la palabra de Dios, a todo lo que tenga que ver con Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Quién es el inicuo? El que hace lo malo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que bueno, que justo no hay uno. En Génesis, los primeros capítulos, cuando habla de Noé, dice que el corazón del hombre era de continuo hacer lo malo. Entonces aquí, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entramos todos así, como manada. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nos confronta el Señor allí y nos muestra cuál es la situación que nosotros tenemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gracias a Dios que Él puso su palabra a disposición de todos nosotros.
y nos confronta la palabra para nosotros poder confesar nuestros pecados y tener acceso al trono de la gracia de Dios. Pero no basta con solo estar allí, sino que nosotros debemos rendir nuestra vida en sacrificio a Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Quiero dar gracias por este tiempo que me permitiste compartir con mis hermanos. Esta historia tan interesante de Nehemías, Señor, en la que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, ejemplos y advertencias de cómo obrar, de cómo proceder para recibir de ti, Señor, la recompensa según nuestros hechos. Sabemos que si vivimos conforme a tu palabra, Señor, vamos a estar bajo tu cobertura y tu bendición. Pero sabemos que si desertamos de ella y somos necios en nuestros corazones y queremos vivir una vida conforme a nuestra prudencia, a nuestra manera de pensar, vamos a tener las consecuencias de ellos. Porque tu palabra dice que lo que el hombre sembrare también va a segar. Ayúdanos, Señor, a sembrar en tu reino, a sembrar, Señor, para crecer espiritualmente, para poder llegar a la estatura de la plenitud del conocimiento, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio a aquel que no te conoce. Que la vida pasada que hayamos vivido quede allí, en el pasado, y seamos nuevos en ti, como tu palabra lo dice. Digno eres tú de recibir, Señor, la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.